Continuamos en Aquí La Rioja de este jueves 20 de noviembre. Nos vamos a ir ahora con un actor riojano que ha triunfado fuera y también dentro de nuestra comunidad, por supuesto, y aquí queremos darle pues el valor que se merece. Es Javier Martínez Losa. Está ahora mismo con una productora que se llama La Rural, potenciando obras de teatro, por ejemplo, como la que viene a presentarnos hoy, que es Las Ratas de Delibes. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Estoy aquí como en el sofá de mi casa, a gustísimo. Eso es lo que pretendemos aquí. Y lo primero, bueno, agradeceros a TVR y también a Aquí La Rioja, Aquí La Tierra y Aquí La Rioja, porque es importante potenciar e impulsar todas estas iniciativas que se desarrollan aquí en esta comunidad, que parece pequeñita, pero en la que se hacen cosas. Y el próximo 30 de noviembre, Las Ratas, esta adaptación que has hecho de la obra de Delibes, se va a poder disfrutar en el Teatro de Calahorra, en el Teatro Ideal. Que estáis en gira, estáis en plena gira con esta Estamos obra, en plena ¿no? gira, estamos en plena gira. El primer espectáculo, como el estreno oficial, es en el Teatro de Calahorra, que estamos muy agradecidos de poderlo hacer ahí, en este teatro precioso, que hace además el 100º aniversario de su creación. Y llevamos ahí La Rata, que es un montaje que tiene el mismo nombre que la novela de Miguel Delibes, que es una novela muy bonita, que quizás muchos recuerden porque nos obligaban a leerla en el instituto algunos, junto con El Camino o Los Santos Inocentes, pero que hemos visto que tiene una trascendencia importantísima, sobre todo para el mundo rural, que es en el que nos movemos. Como vamos a hablar también de La Rural, que es mi productora, y con la que intentamos incentivar propuestas que le lleguen al público y que hablen de toda esa cultura, ese folclore, esos ritos que se van perdiendo porque los pueblos se van vaciando, ¿no? Y encontramos en Las Ratas, en la novela de Miguel Delibes, un foco de sabiduría y de vivencias de nuestros abuelos, nuestros padres incluso, de cómo vivían a mitad del siglo pasado, trabajando la tierra, sacrificándose, ¿no? Esas mujeres en las casas, esos hombres en el campo, con la espalda doblada todo el día, siempre pendientes de las inclemencias del tiempo. Y esta obra habla mucho de eso y de ese arraigo por el mundo rural que creemos que es importantísimo llevar al público. La gente que ha venido está encantada porque se siente muy identificada, ¿no?, con eso que le contaban sus abuelos y sus padres. Ahí estamos viendo imágenes de un pequeño resumen de esta obra. ¿Cómo ha sido enfrentarte a ella, Javier? O sea, ¿lo tenías claro desde un principio el punto de vista, la manera de abordarlo? Claro, una adaptación de una novela a las tablas es complejo porque siempre te quedan muchas cosas por contar, ¿no? Es una novela que no es muy larga, pero que tiene mucha información, y cuando nos enfrentamos a la adaptación, lo primero que hubo que hacer, por supuesto, es hablar con la familia Delibes, con los herederos, a los que se les mandó una propuesta de proyecto con la adaptación. Ellos valoraron que era una propuesta muy buena, la aceptaron, y gracias a eso pudimos continuar con el proceso. Sin este proceso, porque también está dentro de las GAE, hay unos derechos de autor, por supuesto, que hay que respetar, y para adaptarla también tienes que tener la venia de los herederos de Delibes. La tuvimos, que fue un premio absoluto, porque no es fácil, les llegan muchísimas propuestas a diario y algunas las deniegan. Por suerte nuestro proyecto les encantó, porque también es un homenaje a Miguel Delibes, a este excelsísimo escritor, y a partir de ahí trabajamos en la adaptación desde un punto de vista de acercarle al público la manera en la que se contaban antes las historias, alrededor de las glorias o de las cocinas, con ese fuego, con ese calor, en la que nuestros abuelos nos contaban, pues eso, dónde estaban las setas, o cómo se hacía la matanza del gorrino, o las vicisitudes que tenían al cultivar el trigo, que si de repente venía el pedrisco se quedaban sin nada, ¿no? Y entonces encontramos en esta obra, que es muy costumbrista, de Delibes, una manera de acercar un contar al público, también costumbrista, pero muy empático. De hecho, la gente que ha venido a verla sale encantada porque le recuerda a esas historias, ¿no?, que les contaban al lado de la hoguera, sí, o debajo de la mesa camilla, con las brasas debajo de los pies. Y la adaptación fue difícil, porque siempre es una adaptación muy difícil la de una novela, y un escritor tan pulcro, ¿no?, con una prosa tan medida, con unas palabras tan complejas. De hecho, lo más complejo de la obra es ese vocabulario del carrizo, la corregüela, palabras de campo que ya no se usan y que parecen a veces un trabalenguas, ¿no? La obra se ha quedado en 1 hora y 20, podría haber durado 3 horas, pero nos hemos quedado con lo más importante, ¿no?, que es mostrar las vivencias de esa gente que tan bien hace Miguel Delibes, a través de un personaje protagonista que se llama El Nini, que es un niño de 12 años,
que parece mágico porque tiene la sapiencia ancestral de por qué el viento sopla así, de cómo hay que cultivar las cosas, ¿no? Y a través de ese personaje voy pasando por muchos personajes, yo solo, ejemplificando esos modos de vida que tenían nuestras abuelas y nuestros abuelos. Así que para mí es un homenaje no solo a Delibes, sino también a nuestros antepasados, y la adaptación se ha hecho difícil porque nos hemos dejado muchas cosas, pero lo que contamos lo contamos con mucha pasión. Y se pone en valor y en relieve, Javier, todos los años que llevas formándote como actor, has participado en películas, en cortometrajes, en obras de teatro. Tienes ahora mismo tu propia productora, La Rural. ¿Tenías claro que querías volver a La Rioja con este proyecto y potenciar desde aquí la cultura hacia también otros sitios? Pues esto es una historia muy interesante, igual casi no tanto, pero tan interesante como la novela Las ratas. Yo me fui a Madrid a formarme como actor en el estudio Juan Carlos Corazza, estudio reconocido donde se ha formado, por ejemplo, Javier Bardem o Penélope Cruz. Pero es verdad que, y tengo que ser sincero, mi madre me obligó a hacer una carrera antes, así que hice trabajo social y luego ya me fui a Madrid. Y eso me dio bastante empaque, sobre todo para no pasarlo tan mal, porque la profesión de actor es compleja. De hecho, hoy no me están viendo en la televisión, pero mucha gente no me conoce. No soy mainstream, no soy influencer, no es una cara que de repente la conozco por estas series. Y aún así he trabajado muchísimo. Estoy muy contento con mi carrera profesional. De hecho, he estado prenominado al Goya por Al final todos mueren, que es una película de Javier Fesser y Roberto Pérez Toledo. He trabajado con Rubén Ochandiano. Bueno, he hecho La República, la serie. Bueno, he participado en muchas producciones, pero llega un punto en el que llega el desierto, como en la novela Las ratas llega la sequía, y uno tiene que discernir qué quiere hacer con su carrera profesional. Mañana, por ejemplo, tengo una charla en CESAEL, que es el Centro de Artes Escénicas Superior de La Rioja, con los chavales que están ahora, que gracias a iniciativas como esa pueden estudiar ahora arte dramático en La Rioja. Antes no era posible, en mis tiempos me tenía que ir fuera. Y les voy a contar que lo importante está en hacer lo que a uno le gusta, que llega un punto en el que no vas a estar reconocido, no vas a ser famoso, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es generar producciones, como en este caso la productora que he hecho, que es La Rural, con la que hacemos muchas más cosas. En este caso vengo aquí con Las ratas, pero hacemos muchas más producciones que nos interesan a nosotros porque queremos llevarle al público iniciativas que creemos que son interesantes, ¿no? Así que toda mi carrera yo creo que ha llevado a un punto en el que me volví a la tierra por amor, eso es verdad. Y aquí decidí continuar con mi carrera de arte dramático, de actor, y al final lo que salva las castañas es uno mismo hacer lo que quiere, ¿no? Quemar los barcos, como se diría, ¿no? Es una expresión que a mí me encanta porque es, si estás seguro de lo que quieres hacer, quema los barcos, dalo todo, hazlo todo. Y en esas estamos con La Rural, luchando muchísimo. Es muy valiente también, ¿eh? Sí. Es una decisión valiente, Muy algunos valiente. dirán arriesgada también, pero... Arriesgada, pero era una realidad que hay que aceptar, que es que los actores tenemos épocas muy buenas. Yo tuve una época muy buena de varios años y luego llegó la sequía. No me llamaban de los castings, aquellas series donde había participado ya no me llamaban, directores de cine pues que haces el casting y no encajas en el papel, vas creciendo, eres mayor, de repente apareció algo muy importante que son las redes sociales y el intrusismo laboral, que es algo que tenemos que tener mucho en cuenta, que de repente si tenías 100.000 seguidores en Instagram, el casting de la serie te iban a mirar de otra manera. Bueno, al final ocurrió algo que a mí me dijo, vete para tu tierra, que la cabra siempre tira para el monte, y volví a mi tierra por amor. Aquí he tenido a mi hija y he tenido a La Rural, que es como mi segunda hija, Vale. y con la que me dedico a lo que me gusta. Con este mensaje quiero dar a todos esos chavales con los que voy a hablar mañana y a todos los que me escuchan, que más del 95% de la gente que nos dedicamos al arte no somos conocidos. Y eso no importa, al revés, somos la base de la cultura, la base de todos esos proyectos y esas iniciativas que le dan soporte y realidad a un mundo tan bonito como es el de la cultura, el de transmitir, el de contar, el del teatro, el del cine, el de la televisión, ¿no? El de la narrativa también. Así que ahí estamos, con La Rural luchando. Pero gestionar todo esto que dices, Javier, claro, tú ya tienes experiencia, puedes hacerlo, pero mañana, por ejemplo, a los chavales que te enfrentes, y más hoy en día, como bien decíamos, redes sociales, estar expuesto, si no estás, no existes,
Es difícil de gestionar también, ¿no? Y hay muchas chicas jóvenes y chicos que se meten en esto pensando en que van a tener una notoriedad desde el principio y que van a ser conocidos siempre, ¿no? Y esto Totalmente. hay que saberlo también desde el principio, ¿no? Que Por puede eso, pasar claro, o no. por eso a mí me hubiera venido muy bien que alguien con una trayectoria me dijera, Claro. yo vivo de esto y no soy famoso. Es verdad que también hay que preguntarse y ser muy sincero con uno mismo y decir por qué te dedicas al arte, ¿no? Y a la cultura. Yo lo tenía muy claro desde el principio. Mi intención no era ser famoso ni conocido, era subirme a las tablas y vivir en las tablas. Hace poco escuché a un actor, voy a poner actor entre comillas, porque decía que él lo que quería era trabajar mucho ahora y jubilarse pronto. Yo creo que el artista de verdad muere en el escenario y se es toda la vida. Y eso es lo que le comentaré mañana a los chicos y lo que me hubiera gustado que me dijeran a mí en su momento, aunque yo lo tenía muy claro, y es que no busquen la notoriedad, que busquen transmitir con el arte, ya sea la música, el teatro, la danza, la narrativa, lo que sea, pero que busquen transmitir lo que ellos llevan dentro y por lo que son diferentes, ¿no? Y se dejen de otras cosas que lo único que hacen es enturbiar, porque la fama llega y se va y no da lo que a uno le alimenta, ¿no? Que es estar encima de las tablas y contar historias como Las ratas de Delibes. Es bonito y relajado también tener esta perspectiva, Javier. Supongo que te habrá costado lo tuyo llegar a ella y dedicarte, como dices, a lo que te gusta. Y en la rural es lo que haces, ¿no? Haces Eso es. producciones, haces cosas que realmente a ti te llenan y eso está... Y me gano la vida con ello. Y te ganas la vida con ello, claro. No estoy en el IBEX 35, pero me gano la vida con ello y es verdad que también me gano la vida dando talleres de teatro, de hablar en público, de poesía, hacemos recitales poéticos, hacemos montajes teatrales como este de Las ratas, que en el fondo es pues la punta de lanza de la rural, pero tenemos otros montajes como por ejemplo Improyayas, que es un espectáculo de mujeres mayores de la tercera edad con la que hacemos un espectáculo de improvisación, que tenemos gira ahora, nos vamos a Lesanco y arriba Frecha, y son mujeres que se apuntaron a un taller de teatro conmigo, impulsado por el área de igualdad del Ayuntamiento de Calahorra y Fundación Caja Rioja, y de repente vimos que como no se podían aprender un texto, porque ya pues van faltando la memoria, las capacidades, pues empezamos a improvisar y se montamos un grupo con la rural que se llama Improyayas y con el que estamos muy contentos. También hacemos cine, de ese curso ha salido un corto documental que se llama Protagonistas, que es un homenaje a estas mujeres que se han dedicado siempre a nosotros, ¿no? a cuidarnos y nunca se han dado el lugar para ser protagonistas, pues se apuntaron a este grupo de teatro y ahora de repente se ven delante de 300 personas actuando, ¿no? Tenemos muchas ramas de actuación, es verdad que Las ratas es nuestro buque insignia ahora mismo, porque es un montaje que vamos a llevar a nivel nacional y estamos muy orgullosos de él. Y la gente que ha venido a verlo, que lo hicimos en el Pendoneo, en Arnedo y también en Fundación Caja Rioja, en el Centro Cultural, salió emocionada, la gente llorando, porque se habían sentido muy identificados con todo eso que vamos perdiendo, ¿no? Que es la cultura de los pueblos. Javier, me quedaría más rato hablando contigo. Yo también. Pero por acabar ya y por poner la guinda, ¿se puede apuntar la gente a la rural? ¿Se pueden apuntar o algo? Porque ya me están dando casi ganas. Vamos a hacer una llamada, tenemos grupos de teatro de todos los tipos, tenemos talleres de hablar en público, de recitado de poesía. Se puede apuntar todo el mundo, además me desplazo, hacemos talleres por diferentes sitios de La Rioja, también fuera de La Rioja. Y luego también se pueden apuntar y quedan entradas todavía para este estreno del 30 de noviembre en el Teatro Ideal, que pueden comprar todavía entradas, quedan poquitas, así que vayan rápido. Animamos. Se puede comprar por internet y también en la taquilla en Calahorra. Y luego el que no, pues si se está moviéndose por dentro de La Rioja, aunque nuestro sueño es venir aquí al Bretón o a Gonzalo de Berceo, que aquí llamamos a todos los distribuidores que estén interesados, también lo podrán ver en Arnedo, en el Teatro Cervantes, el 3 de enero. Pues aquí tenemos varias citas con Javier, con este actor riojano, impulsor de esta productora y de esta magnífica obra que ya es todo un éxito y va a seguir cosechando muchos más. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos y te esperamos aquí para cuando quieras. A ti y a vosotros, yo estoy aquí encantado en el silloncito, así que muchísimas gracias. Muy bien. Y nos vamos a ir ahora con otra obra de teatro. Nuestro compañero Mario Martínez ha entrevistado a Carlos Hipólito, que este fin de semana está en el Teatro Bretón de Logroño.
Bienvenidos una semana más a Salimos. Madre mía, este programa que esta temporada estamos subiendo el nivel, subiendo el pistón. Y hoy tenemos a uno de esos actores de toda la vida que ha estado en 1000 proyectos, en cine, en teatro, en televisión. Ha sido, bueno, el papel igual que más le conocéis es la voz en off de Cuéntame. Él va a estar actuando este sábado en el Teatro Bretón con su obra Música para Hitler. Él es Carlos Hipólito, bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Muy Madre bien. mía. Mucho gusto estar con vosotros. Oye, un placer tenerte aquí en Salimos. Hacía mucho que no teníamos a un actor por aquí, por lo tanto, siempre es un placer hablar de teatro, porque es una de esas cosas que está bien ir a ver obras, ¿no? Y la obra que nos ocupa este fin de semana, muy guay, porque el sábado es Santa Cecilia, patrona de los músicos, y tú haces de un violonchelista, lo cual Sí. va a quedar muy bien. Sí, además no de cualquier violonchelista, del gran Pau Casals, que fue un genio de la música del siglo XX, probablemente uno de los mejores violonchelistas de la historia de la música. Él era un músico catalán y la obra cuenta una peripecia que le ocurrió en el año 1943. Una peripecia, pero no cualquier peripecia, porque llegaron... bueno, él se exilió en la Guerra Civil Española, estaba siempre en contra de todas las dictaduras que había en aquella época, que fue el siglo XX, el siglo más truculento de la historia de la humanidad. Siempre se rebeló ante el franquismo, ante el comunismo, ante el nazismo, y eso es un poco lo que relata esto, cuando los nazis van a su casa a pedirle que toque para Hitler. Exacto. La obra está basada en hechos reales porque él estaba exiliado en un pueblo del sur de Francia que se llamaba Prades, y allí, en vez de irse a Estados Unidos, donde podría haber vivido una vida extraordinaria y porque era, como te digo, uno de los músicos más conocidos de esa época, él decidió quedarse en el sur de Francia para ayudar a todos los refugiados españoles que, huyendo de la dictadura franquista, se metían en el sur, huían de España por Francia. Entonces allí eran acogidos y eran metidos en campos de trabajo, vivían en unas condiciones terribles, y este hombre se quedó allí para organizar conciertos cuyas recaudaciones íntegras iban para mejorar la vida de esta gente. Entonces fue realmente un tipo muy, muy comprometido. Y la obra lo que cuenta es que, estando allí en el año 43, le pilló la invasión nazi, evidentemente, de Francia. Y en los hechos reales son que un oficial de las SS se presentó en su casa para pedirle que tocara para Hitler en Berlín, en un acto a mayor gloria del Führer y del Tercer Reich. Y él, a pesar de las posibles represalias, se negó. Entonces, lo que se sabe es que se negó y que luego no tuvo ningún tipo de represalia por parte del gobierno nazi. Entonces, lo que no se sabe es lo que pasó dentro de su casa. Y sobre eso fantasean los autores Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio, que han escrito una historia muy bonita en la que de pronto este oficial nazi que viene a hacerle esta oferta y que recibe ese no, acaba descubriendo una relación que existe entre ellos dos que Pau Casals no sabía. Y es muy bonita la obra, muy bonita. Pero esa relación se la ha inventado el guionista, no sabemos si es real. ¿O creemos que sí? ¿Cómo? ¿Perdona? La relación entre el oficial y Pau Casals, ¿esa es invención de la obra? Es invención de la obra, exactamente. Es algo que los autores se han inventado para, primero, darle potencia dramática a la obra y, por otro lado, para intentar justificar desde su punto de vista por qué un gobierno como el nazi, que hacía tantas tropelías, pues no hizo nada contra él ni su familia, a pesar de negarse a tocar para Hitler. Oye, ¿cómo fue que cuando te propusieron el papel? ¿Cuándo te dijeron que ibas a hacer de esta persona? ¿Cómo ha sido prepararlo? ¿Has aprendido a tocar el violonchelo? Yo no había visto un violonchelo de cerca, creo que en mi vida. Y claro, no era hacer de cualquier violonchelista, sino de un genio el violonchelo. Entonces, la verdad es que, bueno, la propuesta fue una propuesta de Juan Carlos Rubio, autor y director de la obra, que hacía tiempo que quería trabajar conmigo, según me había dicho, y finalmente, bueno, se presentó este proyecto y por fin encontramos las fechas para poder
compaginar nuestras agendas y juntarnos en este trabajo. Y bueno, la preparación ha sido, primero por un lado, estudiando el personaje, evidentemente que está escrito, también documentándome con el personaje real, porque afortunadamente hay muchos documentos gráficos, entrevistas, vídeos, clases magistrales dadas por él que estaban grabadas, que he podido estudiar, ¿no?, para ver cómo era realmente Pau Casals. Y por otra parte, pues hemos tenido, claro, un coach, un ayudante para ayudarnos. Digo ayudarnos porque el que hace el soldado nazi, que ahora es Daniel Muriel, también tiene que tocar el violonchelo, como yo. Entonces hemos tenido un coach, digamos, que nos ha enseñado primero cómo se coge el instrumento, cómo se maneja, cómo se coge el arco, cómo se pone una mano y la otra y tal, en fin. Hemos tenido asesoría. Y la verdad es que yo creo que está colando, porque mucha gente después de la función a mí me ha dicho, oiga, pero lo que yo no sabía es que usted tocaba el violonchelo también. Y en realidad yo lo que hago es un playback, claro, con una grabación de Pau Casals. Y yo pongo los dedos y parece que toco, pero no toco. ¿No te ha dado por aprender? Pues mira, a estas alturas ya igual preferiría tocar la armónica, porque el violonchelo es muy difícil. Verdad que son instrumentos muy complicados, de cuerda frotada, y son muy difíciles en hacerlo. Bueno, también, el violonchelo es un instrumento muy complicado. También hay un momento en la obra donde Pau Casals se pone muy ya diciendo que no voy a actuar para Hitler más, y hace un speech, no vamos a revelarle aquí, pero que la gente del público me dice que a veces se pone a aplaudirte a ti, al personaje de lo que le dicen. Al oficial nazi. Bueno, es que, a ver, realmente, claro, durante toda la función, durante toda la visita de este oficial nazi, Pau Casals va como aguantando y resistiendo el deseo que tiene de decirle a la cara 4 verdades, ¿no? Pero al final de la obra, ya cerca del final, por una serie de cosas que ocurren, pues finalmente el personaje se desata un poco, ¿no? Y entonces, bueno, acaba soltándole un speech que creo que suscribe el 80% de los espectadores que nos vienen a ver, que afortunadamente están siendo muchos en todas partes. Y la verdad es que ahí se crea una especie de catarsis donde todo el mundo dice ¡bien! ¡Sí, muy bien! Y entonces la verdad es que es muy chulo, sí, ese momento es muy mágico. Oye, ¿qué te pareces tú a Pau Casals? ¿También eres así de cuando viene un director a decirte, oye, Aldo, por aquí, tú no quieres, te pones así tenso también? ¿Tú eres parecido? Bueno, hombre, a ver, yo intento ser bastante coherente con mis ideas y con mi palabra y con la ética, ¿no? Pero la verdad es que en unas circunstancias como estas hay que tener mucha valentía para enfrentarse a un régimen como el régimen nazi, ¿eh? Estábamos quizá al final ya de esa guerra terrible, pero realmente eran gente que se manejaban a golpe de pistola, ¿no? Y bueno, quemando a gente en campos de concentración, en fin, eran realmente muy, muy peligrosos. Y este hombre tuvo la fortaleza, digamos, de ponerse en riesgo y decir que no por sus principios. Creo que en los tiempos que corren es una lección que deberíamos aprender muchos, ¿no? Pero todavía por lo menos no hay punta de pistola en muchos sitios, ¿eh? De momento estamos tranquilos, virgencita, que nos quedamos como estamos, ¿eh? Exacto, sí. Es verdad que fue hace por estos años, cuando empezó a ponerse todo complicado el siglo pasado. Mira, sobre todo de lo que habla la obra y lo que yo creo que es más importante para reflexionar es que tenemos que pensar que en los años 20 del siglo pasado se votó democráticamente, por ejemplo, a personas como Hitler, que 20 años después, en los años 40 del siglo pasado, estaba invadiendo Europa y estaba quemando a gente en campos y exterminando a una raza por ser judía, ¿no? Estamos ahora en los años 20 de este siglo y estamos votando a quién. Bueno, cuidado con el voto a quién se lo damos, porque nos podemos encontrar con que, como pasó el siglo pasado, en los años 40 de este siglo, nos hayan transformado esta democracia y estemos viviendo en otro régimen sin habernos dado casi cuenta. Bueno, ahí queda ese mensaje para Carlos Hipólito, esa obra Música para Hitler, que va a estar en el Teatro Bretón este fin de semana, este sábado, el día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Madre mía, para una semana quiero ver un músico y todo hila. Quería, antes de terminar la entrevista, sí que repasar un poquito tu trayectoria profesional, porque has sido la voz de Carlos Alcántara
la voz en off que ibas relatando, luego te vimos en las últimas temporadas en pantalla, has estado en muchas obras de teatro. Dime. Mira. Los Alcántara sabíamos que algún día estaríamos haciendo una entrevista para la televisión. ¿Ves? Es que esa voz, mucha gente dice, ¡ay, sí! Pero tú cuando llamas para reservarte, a veces por teléfono te dicen cosas, en plan, oye, que estoy en este restaurante, tal. No, ¿Alguna vez tú te has no sabes reconocido? la cantidad de notas de voz que he grabado yo para felicitar cumpleaños de abuelas, madres, padres, tíos, tías, de amigos que eran muy fans de Cuenta y me decían, oye, ponle algo a mí. Me decía, los Alcántara felicitábamos a fulanita de tal el día de su cumpleaños. No cuesta nada hacer feliz a la gente, ¿no? Buen negocio, ¿eh? Gente que felicita cumpleaños, o sea, que míralo por ahí. También he visto que en el teatro has estado en muchas obras clásicas, que son, por ejemplo, Macbeth, Billy Elliot, Sonrisas y Lágrimas, donde también participaba tu hija, que también es actriz, Sí. familia de actores. ¿Qué consejo le has dado? Porque claro, tú has estado en un montón de películas, en un montón de series, que no da tiempo para hablar de todas, pero ¿qué consejo le has dado a tu hija? Pues mira, yo no soy mucho de dar consejos, la verdad. Pero, hombre, tanto su madre, Mapi Sagasteta, como yo, que los dos somos actores y nuestra hija también, como tú dices, pues lo que hemos intentado inculcarles es el respeto por este oficio, el respeto por el trabajo, que tenga paciencia, porque hay que trabajar mucho, que esto no es una carrera de velocidad, sino que es una maratón. Aquí lo importante no es llegar a hacer algo que funcione, sino resistir y poder vivir toda tu vida de tu oficio. Eso es lo más importante que le hemos enseñado y yo creo que se lo ha aprendido muy bien. Bueno, y por último, sí que me gustaría saber cómo ves la profesión, porque ahora, claro, por ejemplo, estuviste en Vis a Vis, que es una serie que ha llegado ahora a plataformas, que la gente la puede estar viendo ahora, que cuando la grababasteis igual no sabíais que la gente 10 años después iba a estar viéndola. Cuéntame, gente que empieza a verla ahora. ¿Cómo ha cambiado el panorama para los actores en lo audiovisual? Pues ha cambiado mucho. Por ejemplo, antes tú hacías una serie y el efecto, digamos, en la calle de esa serie duraba pues 1 año, 2 años, 3 como mucho. Ahora mismo, con las plataformas, realmente, por ejemplo, con Vis a Vis, yo estoy alucinando, porque es una serie que está en el catálogo de Netflix, por ejemplo, creo que son de 12 países. Entonces, claro, la están viendo. Primero, en España ya hay mucha gente que la va descubriendo y gente joven que me habla de la serie cuando es una serie que yo hice hace 11 o 12 años, yo ya no recuerdo cuándo. Me siguen hablando de ella como si se hubiera emitido ayer, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que es alucinante con las plataformas es lo de los países. Porque yo acabo de estar en Italia rodando una película. ¿Qué película? Y en Italia tú no sabes la cantidad de gente que me decía, ¡Uy, usted es el papá de Vis a Vis! ¿Por qué tal? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué cuánto? Una foto y tal y cual. Y yo decía, pero bueno, que alucinen que estando aquí en Sicilia, estaba en Sicilia, en Palermo, o aquí en Palermo me conozca todo el mundo por ser el padre de Vis a Vis. Así que es muy alucinante lo que pasa con la proyección que tienen las series ahora mismo. Bueno, Carlos Hipólito, no tenemos mucho tiempo para más, pero sí que... Madre mía, ¿qué película es esa de Italia? ¿Se puede saber? ¿O está todavía en top secret? Pues sí, es una película que no es una coproducción con España, es una película italiana totalmente, pero bueno, me querían porque había un personaje que era de habla hispana y aunque he tenido que rodar en italiano, querían que el acento no fuera de un italiano, ¿no? Y entonces el director es Pierfrancesco Di Liberto, lo conocen allí como Pif, es un director muy conocido allí, es una comedia que yo creo que va a dar mucho que hablar, se titulará Que Dio perdona a tutti, que Dios nos perdone a todos. Pues que mis jefes me perdonen por haber pasado 2 minutos de esta entrevista. Pizza, la pig. Y nosotros, pues, decirte que muchas gracias, Carlos Hipólito. Que vaya la gente este sábado, el día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, a ver música para Hitler y a tu personaje, que violonchelista, que se rebeló contra los nazis. Y bueno, pues también es una obra bonita. Y que vaya la gente y se acerque el sábado al teatro, que hay que ir al teatro también. No solo estar en casa con el streaming. Teatro Bretón, ahí está. Y luego Gala Laurel, que siempre los actores se van a tomar unos pinchos siempre, porque está al lado. Sí, hombre, la visita a la calle en Laurel es imprescindible, por supuesto. Ahí está.
Carlos Hipólito, muchísimas gracias por estar en Salimos, un auténtico placer conocerte y aquí es que no descansamos en este programa, es así. ¿Y quién vendrá la semana que viene? Oh yes, lo descubriremos aquí en La Rioja, en Salimos, en TVR. ¡Un beso! ¡Chao! Bueno, ya saben que estamos aquí en TVR muy concienciados con reciclar, con hacer compost, porque es muy bueno para el medio ambiente. Y seguimos con esta campaña de utilizar correctamente el contenedor marrón. Ya saben que en este contenedor lo que tenemos que llevar son bolsas compostables, como las que tenemos aquí, y meter dentro todos los restos de comida, absolutamente todos los restos de comida. ¿Qué no tenemos que tirar, por ejemplo? ¿Cápsulas de café? No. Ceniza, colillas, aceite usado, restos de barrido de pelo, líquidos alimenticios, arena de mascotas o textiles sanitarios, eso tampoco. Solo restos de comida, pozos de café, infusiones, bueno, tienen toda la información. Yo creo que ya vamos siendo bastante exhaustivos con toda esta información que le vamos dando. Por si acaso, ya saben que la tienen aquí y que pueden visitar la página de lariojarecicla.com para saber qué es lo que sí y lo que no en el contenedor marrón. Hacemos una pausa para publicidad y enseguida regresamos con la cocina de Gaby Ventura. Ahora.